Buen día. Primero que todo, quiero agradecer la invitación para la participación en los coloquios médicos del Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo, del año 2021. Esta vez les toca o estaré comentándoles sobre la evaluación preoperatoria en cirugía no cardíaca y tips odontológicos. Como introducción, debemos definir que la evaluación preoperatoria no es más que una consulta médica especializada prequirúrgica cuya característica esencial debe conllevar o contener un examen físico integral, historia médica detallada, donde incluyamos los antecedentes tanto personales como familiares, con el objetivo de determinar oportunamente aquellos factores de riesgo inherentes al paciente dado el tipo de cirugía o procedimiento quirúrgico al cual va a ser sometido. Esto no debe ser como un requisito exclusivo. Tampoco debe limitarse a solamente prevenciones de eventos cardiovasculares. Las cirugías de emergencia no se retrasan por una evaluación preoperatoria y bueno, el objetivo final de esto es disminuir la mortalidad quirúrgica. Epidemiológicamente hablando, a nivel mundial, las cirugías no cardíacas se asocian con una tasa de complicaciones aproximada del 7 al 11%, una tasa de mortalidad del 0,8 al 1,15%. Aproximadamente el 42% de estas complicaciones se deben a complicaciones cardíacas. Podemos observar que existe una brecha donde hay otras enfermedades y un alto porcentaje de enfermedades sistémicas, por lo cual apoya la teoría de que no debemos limitarnos solo a prevenir riesgo cardiovascular. Como indicación inicial, se realiza en todos aquellos pacientes que se espera que la optimización médica preoperatoria reduzca el riesgo quirúrgico. Y también en aquellos pacientes con enfermedad cardíaca conocida o con alto riesgo de enfermedad cardíaca que van a ser sometidos a una cirugía de alto riesgo. Nivel de indicación 2 de C. Ahora bien, ¿cuáles son las urgencias? Emergencia es toda aquella cirugía que es necesaria dentro de las 6 horas. Urgente, necesaria entre las 6 y 24 horas, afectada por el factor tiempo, estas pueden tomar de unas 6 semanas y las programadas o electivas puede demorar hasta un mes. El riesgo quirúrgico debemos clasificarlo de acuerdo a la probabilidad de presentar complicaciones. Bajo riesgo aquellas que presentan menos de un 1% y alto riesgo aquellas que tienen mayor o igual al 1%. Las de bajo riesgo, como ejemplo, tenemos la cirugía endoscópica, cirugía superficial, operaciones de catarata, operaciones de mama, cirugía ambulatoria, inclusive exéresis dentales. De alto riesgo, toda cirugía vascular, intraperitoneal, intratorácica, de cabeza y cuello, ortopédica y prostática son cirugías de alto riesgo. La literatura nos presenta unas dos formas de cómo evaluar el riesgo quirúrgico de acuerdo al tipo de cirugía. En este caso, las cirugías abiertas versus las endovasculares. Evidentemente, las abiertas son procedimientos con alto riesgo y si el paciente presenta comorbilidades, evidentemente el riesgo aumenta notablemente. Caso contrario, en el caso de las cirugías o intervenciones endovasculares, esta tiene una rápida recuperación, reduce la estancia hospitalaria y disminuye la tasa de complicaciones. No todos los pacientes cumplen los requisitos para beneficiarse de este tipo de intervención. Ahora, la cirugía abierta frente a procedimientos laparoscópicos, toracoscópicos. La cirugía abierta generalmente tiene más complicaciones, mientras que la laparoscópica o toracoscópica se caracterizan por ofrecer menor traumatismo tisular, menor probabilidad de parálisis intestinal, se requiere de un pequeño tamaño o menor tamaño de incisión, las alteraciones pulmonares postoperatorias también se ven reducidas y las complicaciones parietales postquirúrgicas evidentemente también son inferiores. Y durante el proceso de elaboración preoperatoria también debemos determinar la capacidad funcional. Esta inicialmente se mide por equivalentes metabólicos de actividad, conocido como MET, de acuerdo a sus siglas en inglés. Este MET presenta o representa la tasa metabólica basal. Se puede medir de forma objetiva y precisa con pruebas de esfuerzo. Sin embargo, para cosas o para temas prácticos, durante la evaluación preoperatoria, con simplemente responder unas pequeñas preguntas, podemos determinar qué cantidad de METs y estaría la capacidad funcional del paciente.
Un paciente que logra, ejemplo, acá tenemos el esquema, caminar de 100 metros en llano con una velocidad de 3 a 5 kilómetros por hora. Este es un paciente que tiene una capacidad funcional de 4 metros o superior. Y aquel paciente que practica deportes como natación, tenis, fútbol, baloncesto, evidentemente tiene una capacidad funcional mayor a los 10 metros. Todo paciente menor a 4 metros es un paciente de riesgo que debe ser referido para una evaluación especializada eh, cardiovascular. Otro tema en el cual debemos abordar y que muy poco se le da importancia en vista que el mismo paciente no refiere dicho hábito o por lo menos oculta información es el consumo de alcohol. Para ello existe una prueba de tamizaje creada por la OMS y se llama Test de Identificación de los Trastornos debidos al consumo de alcohol. Debido a sus siglas en inglés, se conoce como AUDI. Fue creada en el año 1989 y posteriormente en el año 1992 se actualiza. Y esto nos permite establecer un nivel de riesgo para los pacientes de acuerdo al consumo o al hábito que poseen de este tipo de actividades. Pacientes que tienen una zona de riesgo mayor a 9 puntos se vincula con un aumento de la estancia hospitalaria, mayor tasa de infecciones y mayor estancia de cuidados intensivos. Evidentemente, los pacientes por encima de la zona 2 son pacientes que deben ser intervenidos por ayuda especializada. Esta es la forma en la cual se presenta el test. 10 preguntas, cada una con sus variables ponderadas, que nos permite establecer la zona de riesgo del paciente. Otro dato importante es el tiempo de ayuno. La literatura nos presenta que es para disminuir el riesgo de broncoaspiración y la característica esencial se determina por el tipo de alimentos en los cuales se sometió al paciente y que tiene su tiempo de ayuno específico. Ejemplo, pacientes que ha tenido una dieta con líquidos claros, este paciente requiere un ayuno de 2 horas o más. Y con comida ligera, un paciente que requiere un ayuno de 6 o más, y comidas copiosas de 8 horas o más. Existe otro riesgo para determinar las complicaciones pulmonares más frecuentes, que son las infecciosas postquirúrgicas. Entre ellos tenemos el test de ARIS-CAP o CAME. Este nos permite establecer el riesgo de complicaciones postquirúrgicas pulmonares inicialmente infecciosas, pero también incluye características o complicaciones como la insuficiencia respiratoria. Esto nos establece el riesgo de acuerdo al puntaje aplicado según el test. Menor a 26 puntos, bajo riesgo, que representan aproximadamente el 1,6% de probabilidades de padecer complicaciones pulmonares, mientras que un riesgo elevado, que es un paciente que ha alcanzado una puntuación mayor o igual a 45 puntos, representa aproximadamente un 42,1% de probabilidad de complicaciones pulmonares postquirúrgicas. Acá podemos ver el esquema de cómo se presenta el test de ARIS-CAP y por lo general podemos acceder a él en aplicaciones de la web, son muy fáciles de usar y de aplicar. Ahora bien, los índices de riesgo quirúrgico que tienen muchos años establecidos nos permiten determinar la necesidad de evaluación cardíaca, tratamiento farmacológico y evaluación de riesgo de eventos cardiovasculares que pueden presentarse durante o después del quirúrgico, con una indicación 1, nivel de evidencia B. Entre ellos tenemos los más comunes: ASA, índice de ASA, elaborado en el año 1941, el índice de Goldman en 1977, el DESKI modificado del índice de Goldman, que fue en el año 1986, el índice de riesgo cardiovascular revisado, o índice de Lee, en el año 1999. Y los índices para establecer el riesgo de trombosis venosa o trombosis o embolismo venoso son el riesgo Caprini, el índice de Caprini o el índice de Improve. El índice de ASA, que fue elaborado inicialmente por la Asociación Americana de Anestesiología, este presenta 6 ítems, la clasificación, y el mismo de acuerdo representa el estado físico del paciente prequirúrgico. Un índice de ASA 1 es el paciente sano, normal,
El paciente índice de ASA 6 es el paciente crítico o muerte cerebral declarada y que sus órganos se están preservando para destinos de donación. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía de emergencia debe agregarse el sufijo E, independientemente del estado o la clasificación ASA que se encuentre. Todo paciente mayor de 70 años, sin patología alguna conocida o crónica asociada, este paciente pertenece al grupo ASA automáticamente por su edad. Se recomienda el uso de este índice en asociación con otras escalas, ya que, bueno, involucra juicio subjetivo. El índice de Goldman en el año 1977 que fue presentado y posterior en el año 1986 es modificado por DESTI, que nos permite aumentar el valor predictivo negativo a un 96,8%. El objetivo es descartar enfermedad arterial coronaria o arterias, y el valor predictivo positivo es muy bajo, de aproximadamente 25,6%. Esta se asocia con el ASA y aumenta la certeza diagnóstica. Todo paciente con que alcance una puntuación menor al 10% posee un riesgo cardiovascular bajo. El índice de LIM o índice de riesgo cardíaco revisado, este se basa principalmente en los factores, tomando en cuenta factores de riesgo. Se establece en la literatura como el mejor predictor de eventos cardiovasculares, específicamente que predice el riesgo postoperatorio de IM, enfermedad arterial periférica, edema agudo pulmonar, fibrilación ventricular, paro cardíaco y bloqueo auriculoventricular. Los factores de riesgo, como se mencionan acá en la esquema de la tabla: cirugía de alto riesgo, historia de eventos cerebrovasculares, ataque isquémico transitorio, cardiopatía isquémica, insulino, eh, eh, que requieren insulinas preoperatorias, es decir, paciente diabético, historia de insuficiencia cardíaca o valores de creatinina mayores de 1 miligramos sobre decilitro. Los clasifica o nos pertenece a la clase 1, quien no posee ningún tipo de riesgo, y clase 4, los que poseen 3 o más. El riesgo de sangrado o trombosis, entre ellos tenemos el INPROVE, índice de INPROVE, que es un test que nos permite establecer el riesgo de tromboembolismo pulmonar en pacientes hospitalizados en cabo de 3 meses. Este score, dependiendo de la puntuación, acá podemos ver el esquema, el cual presenta los ítems y la variable ponderada con su respectivo puntaje de acuerdo a cada variable. Pacientes que consiguen un INPROVE de 0 representan a los 3 meses un riesgo de tromboembolismo venoso del 0,4%, y mayores a 10 son pacientes de alto riesgo que van a presentar más del 7% de probabilidad de presentar tromboembolismo venoso. Caprini es otra escala que también se utiliza para estimar el riesgo de trombosis venosa profunda postquirúrgica. Esta inicialmente fue presentada por Caprini y Panucci en el año 2005. Posteriormente, en vista de que habían variables que no se tomaban en cuenta, se hace una revisión con colaboradores, Caprini y colaboradores, en el 2013, donde agregan el índice de masa corporal, el tiempo de duración quirúrgica. Esto nos permite, acá tenemos el esquema, establecer una puntuación de acuerdo a las variables que presenta el paciente, y nos establece el riesgo según su puntaje, de 0 a muy alto. Y también nos permite establecer medidas profilácticas. Bajo riesgo, simplemente la ambulación temprana es la indicada, y pacientes de muy alto riesgo, bueno, estos pacientes deben ser acompañados con anticoagulantes, medidas de elastocompresión y compresión neumática intermitente. Ahora, ¿cómo intervenimos para reducir estos riesgos? Existen dos formas: la farmacológica y con el cambio de hábitos psicobiológicos. Esto nos permite obtener resultados más favorables y buena educación temprana del paciente. De la estrategia farmacológica, pacientes que han recibido beta bloqueantes, debemos recordar que su efecto inicial es que disminuye el consumo de oxígeno, aumenta el tiempo de llenado diastólico y disminuye la contractilidad cardíaca. Obviamente, este efecto es beneficioso en ciertas circunstancias. Pacientes que van a ser sometidos a intervenciones vasculares, por lo general, esto comprometería desde el punto de vista hemodinámico. Por lo tanto, solo se debe continuar en aquellos pacientes que ya lo venían recibiendo y a las dosis mínimas posibles.
Las estatinas, estas se mantienen o se indican es por su efecto pleiotrópico. En cirugías vasculares, evidentemente, se va a beneficiar aún más de este efecto. Y el tratamiento se puede mantener durante el perioperatorio sin ningún problema. Los nitratos, en este caso, debemos saber que disminuyen la aplicar y pueden producir taquicardia de hipotensión. Por lo tanto, en los casos de cirugías de alto riesgo, donde hay un compromiso, o donde puede existir el compromiso hemodinámico y pacientes asintomáticos, no es beneficioso el uso del mismo. Los IECA, los ARA2, en el caso de antihipertensivo, esto debe mantenerse en estrecha vigilancia de función de pacientes estables con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo. Dado que estos pacientes serán sometidos a un evento cardiovascular mayor, donde una cirugía vascular se recomienda su suspensión temporal antes de la cirugía. En el caso de los bloqueantes de los canales de calcio, debe evitarse el uso de acción corta. Solamente continuar su uso en pacientes que ya está demostrado que tengan el diagnóstico establecido de angina vasoespástica. Y solo se considera su uso cuando el paciente es intolerante a beta bloqueantes en caso de ser requerido. Los diuréticos en pacientes hipertensos o con síntomas de ICE deben mantenerse hasta el día de la cirugía. Esto, claro está, debe vigilarse la ulemia y los electrolitos. En caso de ser necesario el riesgo de hipotensión, pacientes compensados deben reanudarse, suspenderse temporalmente igual que los antihipertensivos y reiniciarse tan pronto como sea posible. En el caso de la aspirina y inhibidores de los receptores P2Y12, en este caso, en cirugías de columna vertebral, procedimientos neurológicos o oftalmológicos, se debe suspender el ácido acetilsalicílico al menos 7 días. Y los inhibidores de los receptores P2Y12, como el clopidogrel, ticagrelor, deben suspenderse por lo mínimo 5 días previos. Y en caso de pacientes con alto riesgo isquémico, debemos reiniciarlo tan pronto como sea posible en las primeras 48 horas preferiblemente. En caso de los procedimientos odontológicos, solo se debe suspender solo si el paciente presenta o cuenta con una terapia antiagregante prolongada, es decir, mayor de un año, o que existe evidencia de una trombosis citopenia. Enfermedades específicas como la hipertensión arterial sistémica, antes que todo debemos estar vigilados o investigar si existen lesiones a órganos diana y evaluar los riesgos cardiovasculares. Eh, a la hora de la cirugía, el cirujano puede considerar no aplazar la cirugía no cardíaca con hipertensión grados 1 y 2. Es decir, mientras no alcance un valor por encima de 180 milímetros de mercurio y de sistólica mayor, de diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, estos pacientes pueden ser intervenidos a criterio del cirujano. Su nivel de indicación es 2B, nivel de evidencia B. En el caso de la enfermedad renal crónica, debemos evaluar aquellos pacientes que vayan a ser sometidos o que van a recibir contraste, eh, debido a que pueden generar una insuficiencia renal o exacerbar la enfermedad renal inducida por contraste. En estos casos debe administrarse solución salina en 0,9 antes de la administración de contraste. También debe ser usado un contraste de baja molaridad o isosmolar. El volumen de contraste a usar también debe ser disminuido o el mínimo permitido. En caso de enfermedades de grado 4 y 5, se considera la hemofiltración profiláctica antes de las intervenciones complejas de alto riesgo. Y pacientes que se encuentran en un estadio menor o igual a 3, no se recomienda la hemofiltración. Enfermedades cerebrovasculares, debemos mantener la terapia integrante anticoagulante durante el perioperatorio con el objetivo de atender los riesgos de ictus y solamente suspender el tratamiento durante el menor tiempo posible mientras se valoran los riesgos de tromboembolia y hemorragia. Se recomienda a pacientes que han sufrido un evento isquémico transitorio en menos de 6 meses o eventos cerebrovasculares la realización de imágenes para establecer que no exista compromiso de nuevos eventos isquémicos o hemorrágicos. Enfermedades pulmonares, como el EPOC y la hipertensión arterial pulmonar, en estos casos deben mantenerse los agonistas beta-adrenérgicos y fármacos anticolinérgicos. La administración de esteroides está indicada en el caso de ser requerido. Las exacerbaciones infecciosas en los pacientes que
que padecen de POC debe indicarse una antibiótico-terapia por lo mínimo 10 días y retrasar la cirugía. Pacientes con hipertensión arterial pulmonar grave deben ser evaluados en centros especializados y la cirugía en estos casos, bueno, debe ser electiva. Optimizar tratamiento antes de intervenciones quirúrgicas no urgentes, como antes se mencionó, y los pacientes con EPOC, lo ideal en ellos, si se encuentran tabaquismo activo, es suspender o cesar el tabaquismo por lo menos más a 2 meses. La profilaxia antimicrobiana en procedimientos invasivos, bien sea como la colocación de marcapasos, cirugía de corazón abierto, portadores de prótesis valvulares, episodios previos de endocarditis, cardiopatía congénita, cirugía vascular arterial, procedimientos de extracción dental. Todos ellos, en vista de sus ventanas o riesgo para presentar infecciones tanto miocárdicas como infecciones cerebrales, debe llevar o debe cumplirse en una profilaxia antibacteriana. Inicialmente, los gérmenes más comunes son gram positivos, por lo que se recomiendan las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina de 1 a 2 gramos, o en su caso amoxicilina 2 gramos de oral. La vancomicina de 500 miligramos o 1 gramo intravenoso. En caso de ser alérgico a las penicilinas, las opciones tenemos la clindamicina, 900 miligramos intravenoso, o acitromicina, 500 miligramos de oral. Esto, lo ideal es que se administre 60 minutos como mínimo antes del acto quirúrgico. Y para culminar, con los pacientes de diabetes mellitus debemos establecer valores de glicemia óptima en aquellos pacientes que ya se encuentran controlados. Su valor establecido es menor a 140 gramos sobre decilitro. Y aquellos pacientes enfermos críticos deben mantener su promedio entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, recordemos que ya previamente se ha establecido un periodo de ayuno. Una vez el periodo de ayuno, debe omitirse la hipoglicemia oral, preferiblemente 24 horas previo al acto quirúrgico. La dosis de insulina basal, en el caso de pacientes que ya tengan este tratamiento, debe reducirse por lo menos de 10 a 20% 24 horas previo a la cirugía, con el objetivo de evitar hipoglicemias que eventualmente complicarían o aumentarían el riesgo quirúrgico. Para finalizar, este es el mes de octubre y estamos en la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias.